Fernando, buenas tardes. El agradecimiento por traer otra belleza aquí, la gente fierrera que disfrute de tus autos. Y hace poquito se incorporó a la familia, así que también les estamos dando la bienvenida acá en el canal y agradecerte a ti nuevamente por la predisposición. Bueno, el agradecimiento es mutuo, gracias también por dejarme que enseñe al mundo este cacharrito, y efectivamente es nuevo en la familia para mí, hace muy poquitos meses que lo tengo, y bueno, pues un Lancia Prisma, del acabado Symbol, un 1600 de inyección electrónica con 108 caballos, y bueno, pues aquí lo veis. Bien, contame un poquito de dónde viene este auto, un poco el origen, los kilómetros, el año que es y bueno, el equipamiento que yo ya lo he visto, lo he probado, un poco para los fierreros sepan el confort y todo lo que tiene de equipamiento este auto, ¿no? Que para la época era preponderante todo lo que traía. Bueno, pues como decía, se trata de un Lancia Prisma Symbol de 1600 inyección electrónica del año 86. Lo conseguí hace nada, muy poquitos meses, a un lancista, otro entusiasta de la marca Lancia en Córdoba, y bueno, pues la verdad es que se encontraba en un estado magnífico, un interior en un estado prácticamente nuevo, tiene 155.000 kilómetros, que tampoco son muchos para los años que tiene, y de exterior, bueno, pues tiene algunas marcas y demás, pero está en muy buen estado, la pintura prácticamente original, tan solo ha habido que retocar un poquito alguna cosita, y la verdad es que en muy buen estado desde el principio. Muy bien. Lo que te decía, lo que este auto trae es un equipamiento muy importante para la época. Sí, es una característica que marca la diferencia con sus competidores de la época. ¿Quiénes eran en esa época, por ejemplo? Pues estamos hablando de un 3 volúmenes de gama media, como podría ser pues un Volkswagen. Bueno, el Passat quizás se le quedaba un poco un Golf. El Polo 3 volúmenes, quizá, un 309, un ZX en Citroën, su primo casi familiar, el Fiat Regata. Allí lo van a identificar mucha gente en distintas partes del mundo, conoce más al Regata, este auto no es tan conocido. Y lo que sí te decía del equipamiento, porque está full, este auto trae absolutamente todo. Bueno, pues es lo que estábamos hablando, es su marca diferenciadora, mientras que el equipamiento de este coche es aire acondicionado, dirección asistida, elevalunas eléctrico a las 4 puertas, cierre centralizado, ordenador de a bordo, un sinfín de gadgets. Sus competidores de la época, como podría ser un Volkswagen Golf, traía cenicero. Es impresionante, pero es así, un Golf GTI del año 86, prácticamente pues la elevalunas manuales, no tenía cierre centralizado, o sea que el equipamiento es muy diferente. Un 309 de la época, igual, el que tuviese aire acondicionado, elevalunas eléctrico a las 4 puertas, no, era prácticamente imposible. No quiero decir que no lo tuvieran, pero este coche lo traía de serie. Y los otros, pues a lo mejor tenías que desembolsar una factura inmensa para que tenerlo. Fernando, un tema que sí lo hemos comentado fuera, y lo hemos comentado siempre, ¿por qué esa aversión aquí hacia el italiano, no? Porque hay muchas marcas italianas, como Lancia, Alfa Romeo, además, que aquí en España un poco la gente no le tiene gracia a los modelos italianos. Bueno, pues sí, efectivamente, somos raros los entusiastas a los coches italianos de gama normal, porque si decimos Ferrari a todo el mundo le gusta, pero quizá esa versión española al coche italiano viene de los 70, 80, donde estos coches venían del extranjero con motores un poco peculiares y no se sabían tocar en los talleres. Eso es así. Vamos a hablar de Alfa Romeo, por ejemplo, cuando teníamos motores con doble carburación, teníamos motores boxer, teníamos inyección electrónica, teníamos motores con una tecnología que no se tocaba aquí en España, donde veníamos de tocar motores del 124, que era un 1200 simple, motores de un 1500 o de un 1400, o sea, sí que conocíamos los motores Biarbol, pero con carburación y carburación sencilla. O sea, los mecánicos no estaban preparados para tocar esta clase de motores.
Quizás por eso no los recomendaban este tipo de autos, ¿no? Correcto, tú ibas al mecánico y el mecánico te decía, es que estos coches dan muchos problemas. Bueno, pues estos coches no es que dieran muchos problemas, es que el mecánico no sabía mantenerlos correctamente. No voy a decir que todos fueran así, que no voy a decir que no tuvieran sus averías, pero la mayoría eran porque no se sabían regular esas carburaciones, no se sabían detectar las fallas de estas inyecciones electrónicas, no se tenía el equipamiento ni la herramienta para hacerlo correctamente. De ahí, bueno, pues que por ejemplo el Alfa Romeo 33, si hablas de cualquier persona que le gusten los coches y que haya vivido esa época, te pueda decir que un 33 era muy malo porque tenía muchas averías. No, era porque tenía un 1500 Boxer con 2 carburadores y nadie sabía tocarlos. Bien, así que aprovechamos para que este tema también lo tratemos con los fierreros que nos están viendo, que comenten aquí, que den su opinión de lo que piensan de las marcas italianas, de lo que piensan de este modelo, si lo conocían o no, y de paso que lo disfruten como lo vamos a estar probando y también de este entorno, aunque el tiempo a veces nos está haciendo una mala pasada, pero bueno, llegamos a hacer el video completo del auto, por lo que te agradezco, Fernando, y te predispongo para en otra oportunidad, seguramente te estaremos convocando para mostrar algún otro auto. Si quieres comentar algo más. Sí, yo encantado de ello. Y sí, bueno, climatológicamente la verdad es que hace viento y tal, pero bueno, la verdad es que el entorno fantástico. Y bueno, pues nada, comentar esto. Es un coche que rara vez se ve en nuestras carreteras, no se vendió mucho en la época. Es un coche que se diferenciaba de sus competidores, pues con un equipamiento exquisito, con un acabado y unas calidades que se salían fuera de sus competidores, y que el precio tampoco era una barbaridad la diferencia con sus competidores. Pero teniendo en cuenta que su primo, el Fiat Regata, ha sido más conocido en distintas partes, en distintos sitios, creo que la gente lo va a asociar perfectamente al tipo de auto que se trata, obviamente con un equipamiento diferente, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, el Fiat Regata también se vendió aquí en España, pero no tuvo un éxito de ventas tampoco, ya digo, fruto de que los productos italianos pues tenían una fama pésima. Pero sin embargo, este motor que tiene este coche, este 1600 Biarbol, era sobradamente conocida desde 1970 prácticamente. Era un motor que se ha probado, que se ha montado muchísimo y que está fuera de toda duda su fiabilidad y su robustez. Bien, Fernando, a los fierreros que nos comenten sobre este Lancia si lo conocían, que nos comenten también sus opiniones sobre los autos italianos, y bueno, veremos a ver lo que nos cuentan mientras mostramos un poquito más el auto. Muchas gracias. Y nada, añadir que Lancia tiene 7 campeonatos del mundo de rallies. En esa época estaba compitiendo, o sea que era muy fuerte, un competidor bastante fuerte. Dejó de competir en el 92 y a día de hoy, 2023, 31 años después, ninguna marca lo ha conseguido todavía. Bueno, muchas gracias, Fernando. Gracias a vosotros. En el año 1982 se presenta el modelo Lancia Prisma. Se produce desde el 82 hasta 1989 con una total de producción de 386.697 unidades. Hubo 2 series, una coincide con el lanzamiento y la segunda realizada en 1986.
Con el lanzamiento de la segunda serie en el año 1986, se permitió añadir una versión con tracción total. El Prisma 4-Wheel Drive, por su parte, estaba equipado con un motor 2.0 atmosférico del Lancia Thema con 115 caballos, acoplado a una tracción total del Delta HF 4-Wheel Drive con diferencial viscoso. Curiosidad, hubo una versión llamada Avvocato Speciale que era especialmente diseñada para Gianni Agnelli, titular de la FIA en ese momento. Era un modelo que era rojo, pero fue repintado color azul para disimular su presencia, porque llevaba bajo el capot un motor 2.0 turbo derivado del Delta con una potencia de 200 caballos de fuerza. Que era el único Lancia Prisma 4x4 con este motor y esa potencia. La mayoría lo definieron como un Lancia Delta integral de 8 válvulas disfrazado, lo que permitía al titular de la Fiat pasearse por la montaña o distintos sitios en un vehículo disimulado con una potencia y unas prestaciones que no eran normales.
Fernando, estamos viendo acá el interior. Lamentablemente las condiciones del tiempo nos han hecho movernos un poco, sí. Pero bueno, estamos disfrutando un poco del interior, ya lo hemos visto, muy bien equipado, todo el instrumental, todo lo que tiene el auto, bien equipado, bien completo, como lo has dicho. Sí, la verdad es que el equipamiento de este coche para la época era una auténtica delicia, va completísimamente equipado. Y a día de hoy, bueno, pues un coche así no te molesta llevártelo a donde haga falta. Y vemos la pequeña carretera como a los fierreros que nos gusta conducir, el paisaje que pueden contemplar toda la gente, es una carretera ideal para probar estos autos, aunque siempre lo hacemos con precaución, obviamente, ¿no? Y en las velocidades permitidas. No se trata de estar de rally ni nada por el estilo, sino disfrutar de una carreterita con un clásico. Y estos coches son ideales para esta carretera, probarlo, la dirección, la comodidad, la posición de manejo, todo ideal, ¿no? Sí, se conduce muy cómodo, los asientos tienen la dureza justita para amortiguar por las pequeñas irregularidades, la suspensión va muy bien, el motor, aunque se escucha una sonoridad muy bonita, no molesta, es un coche confortable. Y todos los lujos, tenemos levantacristales, tenemos la dirección, tenemos aire, tenemos calefacción. Sí, no solamente tenemos alzacristales delanteros, sino que los tenemos también traseros, que es algo rarísimo para la época. Tenemos aire acondicionado, que en el año 86, imagínate, dirección asistida, tenemos cierre centralizado. Explícame un poco qué es el indicador este que habla acá. ¿Te indica un poco las puertas? Sí, esto es el ordenador de a bordo, te indica puertas abiertas, pilotos fundidos, bueno, pues además de aceite, líquido de refrigerante, estado de la batería, tenemos, además de la temperatura, tenemos el ordenador que nos saca el consumo, nos saca bueno, pues la velocidad media, tenemos un cronómetro, que evidentemente esto no va a ser para echar carreras, pero tenemos un cronómetro. Para la época viene bien, aquí veo que tiene un reset, tiene también temperatura en grados centígrados y en Fahrenheit. Sí. Bueno, pues, o sea, muy completo porque claro, por el otro tipo de mercado, el mercado americano que se rige por los grados Fahrenheit, el auto está muy bien. La comodidad atrás yo lo puedo certificar, pues todo sentado atrás también es muy cómodo, muy amplio. Es un coche de la gama media, no es un coche muy grande, pero aún así las plazas traseras son muy cómodas. Y delante también, ¿no? Las piernas bastante estiradas, mucha comodidad. Los asientos son uno de sus fuertes, son asientos muy cómodos, se parecen a sillones, además el tacto de la alcántara es muy agradable. Muy bueno, sí, muy agradable. Y bueno, todo el equipamiento completo, el andar lo están viendo, muy suave, las tomas de aire son por todos lados equipados, o sea que bueno, muy bien. Ideal para andar y para viajar. Así. Traje de Córdoba, pero además hemos hecho algún viajecito largo con él y fantástico, el coche no se queja en ningún momento, ningún tipo de problema, muy comodito, y ahora que llega el calor, pues además puedes ir fresquito y tal, cosa que con mis otros clásicos es más complicado. Pues, lo puedes hacer, pero eso es penar. Bueno, los fierreros no sé si lo conocían, si conocían el equipamiento de este auto, aquí en los comentarios debajo nos pueden dejar, y un poco los puntos fuertes que hablábamos antes de la gama italiana, ¿no? Es decir, muy fuertemente equipado por el auto para la época y con sus competidores de ese momento. Sí, digamos que los coches italianos tienen dos factores diferenciadores con el resto de sus competidores. Uno es el equipamiento y el segundo el diseño. El diseño italiano se deja notar, un diseño que rompe un poco con el coche europeo clásico, pues con formas más redondeadas. Vemos pues la parte del salpicadero que tiene unas formas que no son las convencionales. El diseño italiano se deja notar, entonces eso también es un punto diferenciador. Bien, el andar muy suave, muy característico de este tipo de autos, con un nivel de sonorización para la época estupenda. Bueno, seguimos acá probando el auto. Como hemos dicho, el andar muy suave. Estamos acá ahora en carretera, entrando a una pequeña localidad. Vemos, prácticamente no se escucha el auto. Los neumáticos, ¿qué neumáticos llevan? ¿Son los originales? Bueno, en este caso
no son los originales. Este coche lleva una llanta de aleación un poquito más ancha que la suya correspondiente, aunque el diseño es el mismo. Es la llanta que lleva puesta, digamos que es de un Dedra, o proviene de un Dedra, que es un modelo más moderno, Sí, manual. pero la llanta original del Prisma tiene ese diseño, tiene ese mismo dibujo, aunque es un poquito más estrecha. Sí, porque he visto que incluso tiene el logo de la marca. Sí, es su llanta original de Lancia, pero no corresponde a su modelo porque es un poquito más alta. El neumático que tiene ahora mismo este coche es el 185, cuando lo que debería de corresponderle es un 175, es una medida Un un poquito más pequeña. Bien. El tema frenos y demás. Fantástico, 4 frenos de disco a las 4 ruedas, 4 discos. 4 discos, O sea que el equipamiento full. ¿Viste? sí. Y una frenada fantástica. Bueno, muy bien. Bueno, ya lo están viendo los fierreros, nos pueden dejar acá en los comentarios si lo conocían, no lo conocían el auto, si tenían idea de todo este equipamiento que lleva. Y bueno, nuevamente Fernando, agradecerte por esta predisposición. Lamentablemente el tiempo no nos ha acompañado mucho, pero Sí. bueno, lo hemos podido disfrutar y hemos podido sacar buenas tomas, buenas imágenes que seguramente todos van a disfrutar. Muchas gracias. No, gracias a vosotros y espero que os guste. Y esperemos convocarte para otro próximo auto. Gracias, Eso Fernando. está hecho.